Para comenzar, es importante saber que el término profesional proviene del latín professio y que tiene raíces comunes con confessus y professus. Confessus significa confesar en alto, proclamar o prometer públicamente. Professio indica confesión pública, promesa o consagración. Con respecto a su historia, el término professio en la Edad Media se aplicaba a la consagración religiosa monástica. Posteriormente, se utilizó para definir a las personas que ejercen determinada actividad humana con dedicación y consagración total, como es el caso de las llamadas profesionales liberales. Modernamente, profesión se define como el grupo humano que se caracteriza por tener un cuerpo coherente de conocimientos específicos que usa una teoría aceptada por sus miembros que le permite poseer capacidades y técnicas particulares que se expresan en un código de ética. En este sentido, puede decirse que el ethos de una profesión es el conjunto de actitudes, normas, éticas específicas y maneras de juzgar las conductas morales que las caracterizan como grupo. El ethos fomenta la adhesión de sus miembros a determinados valores éticos, como la conformación progresiva a una tradición valorativa de las conductas profesionalmente correctas. Al conjunto de todos estos aspectos se lo llama ética profesional, que es una rama especializada de la ética. Dentro del conjunto de las éticas profesionales, la bioética ocupa un lugar muy destacado, ya que es una disciplina que tiene como objeto el estudio sistemático de todos los problemas éticos de las ciencias de la vida. A diferencia, la psicoética toma como objeto de su estudio especializado los dilemas éticos de la relación que se establece entre los pacientes y los profesionales de la salud mental, y esta a su vez adquiere una identidad propia en relación a la bioética. Realiza un intento sistemático de clarificar primero y de buscar interactiva y consensuadamente después los procedimientos adecuados para la correcta resolución de los dilemas éticos que se presentan en la práctica. La psicoética se constituye de un código de ética que organiza las responsabilidades morales que provienen del rol social del profesional. Entre las funciones principales vamos a señalar las siguientes. Primero, que es declarativa, ya que indica cuáles son los valores fundamentales sobre los que se basa una determinada ética profesional. Identificativa, ya que permite dar identidad y rol social a la profesión mediante la uniformidad de su conducta ética. Informativa, comunica a la sociedad los criterios y fundamentos éticos sobre los que se va a basar la relación profesional-persona. Discriminativa, diferencia los actos lícitos de los ilícitos, es decir, los que están de acuerdo con la ética profesional y los que no lo están. Metodológica y valorativa, ya que orienta sobre las decisiones y permite valorar según lo establecido por los códigos. Es coercitiva, ya que ejerce el control social de las conductas negativas desde el punto de vista ético. Y protectiva, porque protege a la profesión de las amenazas que la sociedad pueda ejercer sobre ella. Los puntos de referencias básicos de la psicoética. Cuando se trata de los asuntos éticos, existe una confusión entre los juicios morales frente a determinados comportamientos humanos, las normas instrumentales, los principios universales y los valores éticos. Es importante señalar distintos planos o componentes del discurso ético para evitar ambigüedades. Valores éticos. Son aquellas formas de ser o comportarse que se vuelven objeto de su deseo más irrenunciable. Los principios morales. Un principio ético es un imperativo categórico justificable por la razón humana como válido para todo tiempo y espacio. Autonomía, beneficencia, justicia. Las normas morales son aquellas prescripciones
que establecen qué acciones de una cierta clase deben o no deben hacerse para concretar los principios éticos básicos en la realidad práctica. Hay 3 normas éticas básicas: veracidad, fidelidad, confidencialidad. A continuación, hablaremos de cada uno de los principios básicos. Principio de beneficencia. Es el deber de hacer el bien. En la práctica ética sería lo primero que hay que buscar. En ocasiones se lo confunde con el paternalismo, el cual considera que es justificado obrar contra o sin el consentimiento del paciente para maximizar el bien y evitar el perjuicio de la propia persona o de terceros. El principio de beneficencia tiene 3 niveles de obligatoriedad en la práctica profesional. El primero es el deber hacer el bien, al menos no provocar un daño. Este es el nivel más imprescindible. El segundo, el deber de hacer el bien ayudando a solucionar una necesidad humana. El profesional puede o no dar respuesta a la demanda de una persona por sus servicios. Y el tercero es el deber de hacer el bien a la totalidad de la persona. Este consiste en hacer todo lo que aumente o contribuya para que la persona pueda vivir consciente y libremente según sus valores y deseos. Principio de autonomía. Según Kant, la autonomía es la capacidad de un individuo de gobernarse por una norma que él mismo acepte como tal, sin coerción externa. Esto es la raíz del derecho a ser respetado en las decisiones que tomamos sin perjudicar a otro. Principio de justicia. Es un imperativo moral que nos obliga a considerar y respetar a todos los seres humanos. Sobre todo, es el deber moral de brindar a todos la igualdad de oportunidades para satisfacer las necesidades básicas. Y solo es aceptable justificar diferencias entre seres humanos si éstas son menores y favorecen al grupo menos favorecido. Los 3 principios deben articularse para que se establezca una adecuada relación ética entre paciente, la sociedad y el profesional. A esto se lo denomina la inseparabilidad de los principios. Finalmente, hablaremos de las normas psicoéticas básicas. En estrecha relación con los principios antes analizados, las reglas morales básicas son como las condiciones imprescindibles para que aquellos puedan ponerse en práctica. Las 3 reglas éticas fundamentales tienen que ver con la confidencialidad, la veracidad y la fidelidad. La regla de confidencialidad: el psicólogo debe guardar secreto de todas las confidencias que le haga una persona durante la relación psicológica. La norma ética de confidencialidad implica la protección de la información considerada secreta. Pero existen 2 excepciones. Prima facie quiere decir que para plantear la necesidad de violación al secreto hay que justificarla razonablemente. El psicólogo debe y tiene el derecho de romper la confidencialidad en las siguientes situaciones. Si el paciente tiene una conducta que atenta contra sí mismo, ejemplo un suicidio, si el dato que se oculta atenta contra el derecho de un tercero o en caso que se atente contra los derechos de la sociedad. En estas situaciones prevalece el principio de beneficencia. Después tenemos la regla de veracidad y el consentimiento válido. El mentir no es correcto, pero ciertas circunstancias justifican su subordinación a otros principios más importantes. La regla de veracidad sería inmoral en los casos que se quiera engañar a la persona para hacerle daño. Es decir, la verdad es una obligación, prima facie. Debe cumplirse siempre que no entre en conflicto un principio de superior identidad. El consentimiento es válido cuando lo haga una persona competente para decidir, ser informado o ser voluntario, ¿sí? Y por último tenemos la regla de fidelidad a las personas hechas. Cuando el profesional y el paciente inician una relación, se entabla un acuerdo. Por lo tanto, hay una promesa implícita por cumplir. Hay 3 modelos del acuerdo profesional-persona. El profesional como mago paternal está por encima del paciente y decide los medios, condiciones y límites del servicio que presta. El profesional como agente del cliente, el cliente contrata y decide todo en la relación. Y el profesional como asesor calificado y comprometido con la persona. Existe un acuerdo ético entre ambos.